Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora vamos a ver lo que es interfaz gráfica en Java, o también se denomina GUI, GUI. Y el objetivo es aprender de forma básica cómo es que los elementos gráficos de estas interfaces funcionan. Uno de los objetivos es llegar a hacer algo como esto, que fue lo que el anterior semestre hicimos, y consiste en utilizar lo que es un módulo Bluetooth, un sensor de temperatura y bueno, una alarma audible que es un buzzer pasivo. Bueno, estamos utilizando Arduino, ya que la mayoría en el anterior semestre tenía ya uno. Y todo esto lo comunicamos con una interfaz, enviando los datos que recibe el sensor mediante Bluetooth, es decir, era inalámbrico esto, a lo que era la computadora, ¿no? O en este caso nuestra aplicación. Bueno, aquí por ejemplo ya se está graficando en tiempo real lo que es la temperatura contra el tiempo. Está más o menos en 28 grados, digamos, ¿no? Este semestre, sin embargo, quizás vamos a omitir lo de Bluetooth, quizá, y vamos a centrarnos más en lo que es IoT, ¿no? Que utilizando ese módulo ESP8266, de repente no de MCU o el 01, bueno, ya vamos a ir viendo, ¿no? De hecho, justamente como todavía el ingeniero no ha comenzado con eso, estoy aprovechando para a la vez enseñarles un poco sobre esto de interfaz gráfica con código. También en el laboratorio vi que llevan dos clases, entonces vamos a explicar en más detalle ciertos métodos y clases que se utilizan. Bueno, digamos este sería uno de los objetivos que vamos a realizar, de repente un poquito más complejo. Antes de entrar a lo que es interfaz gráfica, me gustaría abordar un concepto que es el de herencia, que no lo hemos visto, la verdad, muy bien, ¿no? En las anteriores clases, porque simplemente tampoco está en el programa como tal de la materia, digamos, llevar Java de forma un poco detallada. Pero básicamente herencia, vamos a verlo en la interfaz gráfica y antes de entrar ahí quisiera verlo con este ejemplo. La herencia, bueno, nos va a permitir crear clases generales, ¿no? Clases, digamos, que agrupen un comportamiento bien general, digamos, rasgos comunes. Entonces, luego, a partir de esa superclase, que es así como se lo denomina, también se le llama clase padre o clase madre, vamos a poder crear clases hijas o subclases. Y así, digamos, estas clases hijas se pueden especializar. Pero vamos a ver esto con este ejemplo eh, de esta clase que es figuras 2D, ¿no? Hace referencia a una figura geométrica 2D, digamos un polígono en general, así que hubiéramos podido denominarle mejor polígono a esto de repente, como un triángulo, un rectángulo o un cuadrilátero en general, digamos. Eh, entonces, tenemos que entender que tenemos dos características comunes a todas estas figuras, ¿no? El área y el perímetro. Todos los polígonos van a tener estas dos variables, estos dos atributos. Eh, y bueno, de repente luego, más adelante, cuando creemos las subclases, como triángulo acá, ya vamos a definir, por ejemplo, que va a haber una base y una altura, por ejemplo. O que si vamos a crear una nueva clase llamada cuadrilátero, vamos a definir solamente dos lados, ¿no? Digamos ancho y alto, por ejemplo. En fin, aquí lo que resalta es esta nueva palabra reservada, es el modificador, ya habíamos visto antes public y private, y lo que hace esto básicamente es que permite que tanto los atributos y los métodos sean visibles tanto para la misma clase, digamos para cualquier objeto de tipo figuras 2D, cualquier instancia de figuras 2D, esto va a ser visible, pero también va a ser visible para sus subclases. Si nosotros esto lo ponemos en public, eso también va a ocurrir, va a ser visible, pero también para cualquier otra clase. Por eso es que en general se prefiere protected en lo que es herencia, cuando queremos heredar todos los atributos de una superclase a una subclase. ¿Qué pasa con private? Private ya vimos que solamente permite acceder a la misma clase o a cualquier instancia de la misma clase a sus parámetros y no así a otras clases o incluso subclases.
Por eso es que utilizamos aquí protected. Bien, entonces tenemos dos atributos, área y perímetro, y a la vez un método también de tipo protector que va a ser imprimir el área, ¿no? Solamente es una salida por consola. Bien, entonces yo ya tengo una clase, digamos, generada. Quiero crear ahora una clase un poco más específica a partir de esta. Eso es lo que hice acá con triángulo. Entonces, aquí está esa parte, ¿no? De herencia, digamos. Esta palabra clave que es extends, esta palabra reservada de extensión, digamos, y hace referencia a que triángulo se extiende de figuras 2D. Y de esta manera va a heredar todas las variables y los métodos definidos por la superclase que era figuras 2D. Es decir, tenemos implícitamente dentro de triángulo lo que es área y perímetro, así también como su método imprimir área. Y nosotros podemos especializar esta nueva clase agregándole nuevos parámetros, nuevos atributos, ¿no? En este caso, como es la base y la altura. También, bueno, lo típico tenemos el constructor explícito que creamos y en este caso el método con herencia, digamos. El método propio de esta clase se llama calcular área, ¿no? Fíjense que es de tipo public. Y de hecho aquí, fíjense que es private, porque no pienso que triángulo sea una superclase, ¿no? Esta va a ser una clase común y corriente, digamos. Por eso es que estoy manejando private, public, como habíamos visto. Aquí es justamente donde, por ejemplo, yo llamo a área, como pueden ver. No está definida, digamos, en ningún lado, pero ya sabemos que como se extiende de figuras, está ahí. Lo mismo que perímetro y lo mismo que imprimir área. Entonces yo puedo asignar a área, ¿no? Esas dos nuevas variables, ¿no? En el sentido de calcular el área, ¿no? Base por altura divididos entre 2. Y a la vez puedo llamar o invocar al método de la superclase. Aquí también suele ser a veces útil utilizar esta palabra reservada que es superpunto. Así, bueno, para quien lea el código, pues esto le indica que este método pertenece a la superclase. Pero no es necesario, no es estrictamente necesario. Y luego retornamos esa área no calculada. Solamente eso es herencia, nada más, ¿no? Obviamente tiene muchas otras más complejidades, por ejemplo, en la responsabilidad de los constructores cuando tenemos varios constructores y qué constructores se encargan de inicializar, por ejemplo, qué variables. La sobreestructura de constructores que vamos a ver más adelante de forma breve. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, ya una aplicación, un método principal, digamos, para ejecutar esas dos clases. En este caso, triángulo nomás. Instanciamos un objeto de tipo triángulo, le llamé triángulo rectángulo. Miren que ya estamos haciendo todavía una mayor especialización a partir de la clase hija. Y le estoy pasando como tal los dos parámetros, ¿no? La base y la altura. Luego creo una variable auxiliar y a esta variable auxiliar le voy a asignar el valor del área, ¿no? A partir del método calcular área de lo que era nuestra subclase hija. Aquí está, calcular área. Bien, voy a hacer ejecutar esto. Y el área sería 2 por 3, 6 entre 2, 3. Y ahí está, ¿no? El área es 3. Recordemos que también estamos utilizando lo que es este método de la superclase, que lo que hace es mostrarnos este mensaje, ¿no? El área es, y ya está. Eso es básicamente lo que, digamos, algo a lo que nos referimos con herencia, ¿vale? Bien, pero ahora vamos a ver ya lo que es interfaz gráfica. Inmediatamente aquí mismo, donde teníamos nuestro anterior proyecto de la base de datos del taller, podemos crear un nuevo paquete. Le pueden denominar interfaz gráfica o interfaz o lo que ustedes quieran, y una ventana principal. Esa ventana principal hace referencia a una ventana como la que vemos acá, como la del mismo ID de NetBeans, ¿no? Esta misma ventana que yo puedo mover, cesar, minimizar, etc. Esa sería la ventana principal a la que va a hacer referencia esta clase. Bien, eso lo voy a cesar.
Y como siempre no tenemos, vamos a comenzar desde cero. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, importar dos paquetes, que es el Swing y el AWT. Vamos a ver, aquí se los voy a poner mejor antes de seguir. Bien, esos dos paquetes van a ser, como dije, AWT, digamos que es una versión más básica de lo que es Swing, ya que ambos sirven para lo que es interfaz gráfica y también para dibujo de imágenes o gráficos. Sin embargo, Swing, digamos, es mucho mejor, es más compatible con diferentes sistemas operativos y máquinas. Digamos, cumple con esa misión de que Java corra en cualquier sitio, ¿no? Mientras que AWT inicialmente, bueno, es, digamos, la clase en la que se basa Swing, pero tiene esos problemas de compatibilidad. Sin embargo, igual se utilizan varios de sus métodos. Nosotros reconocemos, por ejemplo, a las clases de Swing con el... ¿Qué abajo está? Bueno, todavía no está, pero con la letra, bueno, ¿qué está? ¿No? Con la letra J antes de cada una de las clases, ¿no? Como JFrame, JPanel, eh, JButton, mientras que con AWT solamente sería, por ejemplo, button, nada más. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Esta es la ventana principal, ya dijimos. Aquí les estoy dejando un pequeño resumen, entonces, ¿no? De lo que es. Básicamente, como les dije, es una ventana, ¿no? También le vamos a denominar, por ejemplo, contenedor gráfico, un contenedor de elementos. Y su misión solamente va a ser eso, ¿no? La de contener esos elementos para luego nosotros poder, independientemente en otras clases, hacer las modificaciones, la programación, etcétera. Luego aquí están algunos de sus métodos que vamos a ir viendo. El ajustar, por ejemplo, el tamaño, si se va a poder cambiar el tamaño, si el usuario va a poder cambiar el tamaño, el título. eh, si nosotros queremos cesar la ventana, tiene que cumplirse esa operación. Hacer visible la ventana, añadir los componentes. Bien, lo primero entonces que tenemos que hacer es utilizar justamente ese concepto de herencia y extender lo que es nuestra ventana de lo que es una clase que se llama JFrame, ¿no? Digamos, esa es la clase que va a modelar lo que es todo lo que es nuestra ventana. Y bien, ya lo hemos importado. Swing, aquí me está botando un error y es que es Javax, con razón. Entonces desde aquí ya no es necesario. Bien, luego vamos a utilizar más adelante AWT. Entonces nosotros extendemos, ya vimos con el anterior caso de las figuras, ¿no? Todos los atributos y métodos de JFrame a nuestra ventana principal, ¿vale? Una de las primeras cosas que vamos a hacer para poder ejecutar lo que es esta ventana es crear el método principal aquí mismo. Public voids main está bien. Y vamos a instanciar un objeto de esta misma ventana, ¿no? Vamos a hacer que el método se llame a sí mismo, por así decirlo. Y por último vamos a utilizar ese método de hacer visible la ventana, ¿no? Ventana.setVisible. Ahí está, y true, verdadero. Con esto nosotros ya vamos a poder ver la ventana, pero todavía no hemos hecho ninguna de las configuraciones como el tamaño o el título que va a tener. Bien, entonces eso va a ser una de las primeras cosas que vamos a realizar. Lo primero entonces sería crear un método constructor de esta ventana para que podamos inicializar esa configuración. Ventana, ventana principal. Ahí está. Bueno, vamos a ver, a subir más acá arriba. Y desde aquí, desde set size, ¿no? Vamos a hacer set title primero. Set title, vamos a ponerle, ese es el título que va a tener la ventana, ¿no? Como acá arriba aparece, digamos Apache NetBeans, ahí va a aparecer el título que pongamos nosotros. Digamos, puede ser taller IME.
Luego el tamaño está bien. Va a ser, esto es en píxeles por si acaso, ¿no? Y lo primero es el ancho y luego es el largo. 500 por 400 píxeles. Luego vamos a definir esto de la operación de cerrado. Aquí está, set default close operation. Y le vamos a poner jframe punto barra baja, perdón, on close. A ver si me aparece la sugerencia. Ah, claro, es que es exit on close. Ahí está, ¿no? Con eso especificamos que queremos que cuando apretemos el botón de cesar se cierre. Y por último vamos a establecer el layout. ¿Qué es esto del layout? Es el distribuidor gráfico. O sea, como dijimos que es un contenedor, entonces, ¿cómo es que ese contenedor va a almacenar los diferentes objetos? ¿Cómo nosotros vamos a poder ubicar esos objetos? Esas, digamos, paneles en este caso que van a ser. Digamos, yo quiero, no sé, tener en la parte superior izquierda un panel para cierta tarea. En el panel, en la parte superior derecha, otro panel para cierta otra tarea. Y así. Entonces, para eso es que tengo que definir un distribuidor gráfico que me va a ayudar a eso. Es decir, es como si lo va a dividir toda la ventana en cuadros o en regiones. Me voy a adelantar y voy a utilizar lo que es border layout. Más adelante les voy a explicar cómo es que funciona este distribuidor, porque también hay otros dos usados, el grid layout y el long o long layout, si me estoy recordando bien, o lineal layout creo que era. Pero bien, con eso ya tenemos lo primero. Y aquí, bueno, aparece una advertencia, ¿no? Y esta advertencia, como tal, bueno, no va a generar ningún error, digamos, inmediatamente, pero puede tener conflictos, sobre todo cuando nuestra aplicación sea mucho más grande, mucho más compleja, debido a que existe algo en lo que es herencia, denominada sobreescritura de métodos, y tiene que ver cuando existen métodos que tienen el mismo nombre en la clase, en la superclase y en la subclase. Para no entrar en tanto detalle sobre esto, vamos solamente a hacer algo sencillo, que es crear un método para poder, de hecho le vamos a hacer de tipo private para que solamente esta misma clase la conozca, y vamos a denominarle, por ejemplo, ajustar ventana o ajustes de ventana, ¿no? Entonces vamos a llamarle ajustes ventana, ¿no? Y claro, es de tipo void porque no devuelve nada. Y vamos a copiar todo esto acá. Y aquí solamente vamos a llamar a este método de ajustes ventana. Listo. Entonces esta línea de acá lo que nos está sirviendo es para realizar los ajustes de la ventana como tal, ¿vale? Bueno, a ver, vamos a hacer coser. Y aquí ya lo tenemos, ¿no? Ahí está el nombre. Luego, todas estas propiedades que yo tengo de mover la ventana, de cambiar el tamaño, todo eso es lo que he heredado a partir de lo que es JFrame, ¿no? Bueno, lo voy a cesar. Lo siguiente que tendríamos que realizar ahora es, bueno, ya hemos visto lo que es JFrame como tal, o la ventana principal, y ahora queda definir los paneles, o sea, cómo vamos a utilizar esa ventana, cómo vamos a dividirla. Más acá arriba, esos paneles ya se crean como si fueran objetos, o bueno, no son objetos en realidad. Voy a dejarles mejor una pequeña descripción. Bueno, esto es un panel. Igualmente de paneles vamos a extender, vamos a heredar las propiedades de JPanel y vamos a crearlo como un método. Ahora, inicialmente yo no tengo creado este objeto, o perdón, esta clase, ¿no? Tengo que crear una clase y luego instanciarla. Entonces voy a inicialmente, bueno, suponer que ya lo tengo, voy a denominarle panel consultar, aquí me estoy equivocando, panel consultar estudiante. Vamos a hacer una consulta
En eso va a consistir lo que es la interfaz gráfica. Y bien, esto mismo vamos a copiarlo. Este es el nombre de la clase, ¿no? Y ahora en la instancia, ahí está. Bien, para esto lo que tengo que hacer es obviamente crear lo que es esta clase, ¿no? Entonces me voy a proyecto y aquí mismo le pongo a Java Class y el nombre, ¿no? Panel consultar estudiante y finalizar. Ups, bien, lo que dije entonces, vamos a heredar extends de jpanel. Y bien, ya lo tendríamos. Aquí, bueno, hay que importar igual. Voy a llamar a estos, voy a importar estas librerías, estos paquetes. Y listo. Como tal, esta clase que he creado acá, este va a ser el panel principal de nuestra ventana gráfica. Y en ese panel vamos a ubicar lo que son los botones, campos de texto, etiquetas, combo box, todo tipo de objetos gráficos. Y ahora aquí está, ¿no? Ya no me bota. Por eso es que heredo simplemente, estoy, digamos, utilizando ese panel en mi ventana principal, ¿no? Eso es lo que hago acá. Bien, de la misma manera que realizamos esto de la creación de los paneles, tenemos que también realizar la configuración como tal, ¿vale? Vamos a volver entonces acá y vamos a crear lo que es el constructor. Public panel, consultar a estudiante. Y bien, lo que vamos a hacer entonces es crear un método para, como en el anterior caso, realizar los ajustes, ¿no? Entonces, public ajustes de panel, así vamos a llamarle, ajustes panel. Y claro, se me olvidó, es de tipo void, o no retorna nada, mejor dicho. Panel igualmente se parece bastante a las configuraciones. Tiene, por ejemplo, igual un set layout, como en el caso de la ventana. Y en este caso vamos a establecer ya no un tipo border layout, sino un tipo grid layout. Dentro de un poco voy a explicar estos dos tipos. Grid layout. Solamente puedo decirles que este es de tipo matricial. Es como si divide la ventana en filas y columnas, ¿no? 2 filas va a tener nuestro panel, mejor dicho, y 4 columnas. Ahorita lo vamos a ver. Bien, luego de esto vamos a darle un nombre a este panel. Entonces utilizamos esta clase de title border. Aquí está. Ahí también ya se importó automáticamente una clase, un paquete, perdón. Entonces le vamos a llamar marco, más que todo, marco, ¿no? Ya que también vamos a poder definir el color del marco, por ejemplo, y establecer ese marco. Entonces este marco va a tener, vamos a utilizar un método estático, border factory, o perdón, una clase estática, y create es title, aquí tendría que estar title border, exacto, está bien, y string. Bueno, aquí vamos a llamarle, por ejemplo, consultar o no consultar, ¿no? Ya que estamos ingresando es registrar nuevo estudiante. Bien, con esto entonces le ponemos un nombre a nuestro panel. Luego vamos a ponerle un color. Vamos a decir marco.set title color. Y vamos a ponerle azul. Ahorita está en yellow, ¿no? En amarillo. Entonces vamos a cambiarle a blue. Y por último vamos a ajustar estas configuraciones. Vamos a establecerlas, digamos. Vamos a de una vez ponerlas a nuestro panel. Eso es set border. Bueno, ya hicimos entonces la configuración.
hay que llamar al método ajustes panel. Y listo, eso ya está todo. Y aquí, bueno, igual nos aparece, ¿no? Que existe una sobrescritura de métodos. Ya les dije, para aplicaciones sencillas no hay mucho problema con esto, ¿vale? Pero igual si quieren averiguar, sobre todo cuando vean de repente por su cuenta herencia, seguramente van a ver esto de sobrescritura de métodos, ¿no? ¿No? Aquí hay un método sobrescribible que se llama en el constructor, nos dice. Bien, eh, mm, ya tenemos lo que es el panel. Entonces vamos a realizar ahora, bueno, mejor les voy a explicar de una vez lo que es esto de la distribución de gráficos. Volvamos a la ventana principal. ¿Dónde está Grid Layout o Border Layout? Aquí está, bueno. Entonces aquí arriba en ajustes de ventana. Bien, cuando dijimos que la distribución gráfica era de tipo Border Layout, nos referíamos a esto, ¿no? La ventana principal la divide en 5 zonas, una norte, una sur, una zona central, ¿no? Y este oeste. Entonces nosotros solamente tenemos que especificar dónde va a ir ubicado el panel. Si va a ir en la zona norte, en la zona central, en la zona sur, etcétera. Un detalle de esta configuración, de este distribuidor, es que siempre el centro va a ocupar el mayor espacio posible, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un panel norte, pero que tiene muy poquitos elementos, y tenemos un panel central, el panel central va a llenar todos los espacios, ¿no? Tanto de los costados como de abajo. Mientras eso mismo no va a pasar, por ejemplo, con los otros 4. Los otros 4 siempre se van a mantener, digamos, en lo mínimo, por así decirlo. Luego tenemos la otra distribución que la utilizamos para nuestro panel en específico y es la de Grid Layout. Lo único que hace es dividir la ventana en una matriz, digamos, de filas y columnas, ¿no? El primer parámetro que le pasamos es siempre de filas y el segundo es de columnas. 4 filas y 3 columnas. O como vimos, acá era de 2 filas y 4 columnas, ¿cierto? Y aquí, bueno, teníamos lo que es el border layout. Bien, lo siguiente entonces vamos a ubicar esos paneles dentro de lo que es la ventana. Entonces vamos a crear un método. A ver, ya que está aquí abajo. Va a ser ajustes ventanas o ajustes paneles mejor. Paneles o ajustes paneles. Y lo que vamos a hacer aquí es definir justamente la distribución que van a tener, ¿ok? Entonces decimos set layout. Aquí está set layout. New border layout. ¿Dónde estás? Así. Y ya está. Vamos a también definir en este, bueno, vamos a instanciar de una vez la clase. Era, aquí está, ¿no? Private panel consultar estudiantes. Vamos a instanciarla. Panel consultar estudiantes. Listo. Esta palabra, bueno, la habíamos visto acá arriba. Es la que añade lo que es el panel, la que está, ¿no? Añade un componente gráfico a la ventana principal. Entonces vamos a añadir ese componente con add. Y aquí tiene que estar panel, a ver, panel de contexto. Eso es. Ponemos una coma y definimos ahora su posición. Border layout. Punto. Y aquí north. Vamos a decir que está en el norte. Y punto com. Ahora vamos a llamar eso desde acá. Ajustes paneles. Bien. Bien, una vez que tenemos eso, ya tenemos los paneles creados. A ver, vamos a correr el programa. Si no hay ningún error. Y aquí está, ya tengo el panel. Como ven es chiquito, ¿no? Está ocupando solamente la parte de arriba. Tiene el nombre y más o menos un contorno azul.
¿Qué pasa si yo hubiera puesto aquí en vez de norte, center, por ejemplo? Y otra vez sacamos coser. Y si pueden ver, en este caso ya está ocupando todo el espacio, ¿no? Fíjense solamente en el perímetro o en las fronteras, digamos, de nuestro panel. Que en el anterior caso solamente estaba aquí arriba, pero ahora está ocupando toda la ventana. Esa es la principal característica de Center. Entonces vamos a mantenernos nosotros con solamente norte. North. Bien. Bueno, ahora lo que toca es añadir etiquetas a los paneles. O bueno, mejor dicho, añadir la configuración de, por ejemplo, los objetos. Bien, para eso entonces vamos a lo que es paneles de estudiantes y ahí vamos a realizar lo que son primero las etiquetas, ¿ok? Es decir, etiquetas son básicamente campos de texto que van a tener un nombre, ¿no? Eso más que todo para indicar detalles. Voy a copiárselos acá. Bueno, antes de seguir vamos a ver de mejor cómo más o menos va a ser la interfaz que vamos a generar. Entonces digamos que vamos a tener, como ahorita estamos viendo, está bien, así, una ventana principal, mejor que sea amarillo. Una ventana principal y luego vamos a tener en la parte superior de aquí arriba nuestro panel, ¿no? Nuestro panel está ubicado acá arriba. Ese nuestro panel dijimos que van a ser 2 filas por 4 columnas, entonces vamos a tener, voy a hacerlo con rojo, 2 filas con 4 elementos, ¿no? Entonces digamos el primero, a ver, el primer elemento, el segundo elemento, el tercero y así. Y esta es nuestra ventana principal, digamos. Ok. Luego nosotros vamos a tener lo que es, por ejemplo, en este, como es un registro, vamos a tener aquí en la parte superior todas las etiquetas que ahorita vamos a crear. Todos los campos de texto. Digamos, esta primera de aquí puede ser el root del estudiante. Esta de acá puede ser, por ejemplo, su apellido. Esta de acá va a ser su nombre. Esas solamente son las etiquetas, nada más, ¿no? Que hacen referencia a los campos debajo. Este de aquí podemos dejarlo como un campo de texto vacío, ya que ocurre que con Grid Layout nosotros no especificamos la posición, o sea, no decimos quiero que la etiqueta nombre vaya en la primera fila, tercera columna, no. Es de forma automática cómo se van agregando los elementos. Por eso es que hay que hacer de repente trucos, ¿no? Crear elementos que no tengan nada para justamente generar ciertas configuraciones. Esta de acá abajo va a ser un botón. Voy a ponerle BTN. Y estos de acá van a ser ya las cajas de texto donde vamos a introducir como tal el root. Digamos, no sé, ¿no? Un nombre, un apellido, etcétera. Y así. Entonces al apretar el botón, estas tres cajas tienen que digamos generar valores, ¿no? En este caso strings, que luego vamos a poder guardarlo en la base de datos que ya hemos creado previamente. ¿Vale? Entonces más o menos esa va a ser la interfaz que vamos a crear, por lo que necesitamos, bueno, vamos a ponerle a este más como 4 etiquetas, ¿vale? Bueno, entonces volviendo a lo que es Java. Para las etiquetas, bueno, utilizamos lo que es JLabel. Esa es la clase. No tenemos que crear una clase aparte. Directamente aquí vamos a hacerlo como si fueran atributos. Y vamos a llamarle private de tipo JLabel. Y se va a llamar lab. También otros utilizan LBL. Y vamos a decirle que ese sea el nombre, por ejemplo, ¿vale? Vamos a copiar esto de acá. Y vamos a llamarle a este apellido. Y el último que dijimos era el root.
Ups. Bueno, vamos ahora a configurar lo que son estas etiquetas. Vamos a ir a lo que es acá, panel de consultas, y vamos a crear un nuevo método. Vamos a llamarle ajustes. Ajustes. En este caso vamos a llamarle etiquetas o elementos en general, porque vamos a agregar después más. Entonces, para no estar creando tanto, vamos a denominarle ajustes elementos, que venga acá abajo. Bien, lo que vamos a hacer entonces es, voy a copiar esto. Bueno, lab nombre, lab apellido y lab row. Bien, vamos a empezar entonces con lab nombre. Y vamos a utilizar, bueno, primero vamos a instanciarlo, ¿no? New JLabel. Aquí está. Y vamos a, bueno, en este caso la instanciación es directamente con el nombre que queremos que aparezca en ese campo. Por ejemplo, yo quiero que sea nombre, ¿vale? Y aquí me está botando un error, que es porque es que es con mayúscula, ¿no? Ahora sí. Luego, por ejemplo, voy a definir el color de esta etiqueta. Lab nombre va a ser igual a, pues, otra vez, lab nombre es igual a, o en este caso vamos a utilizar el método set foreground. Vamos a decir que sea negro, porque rojo no se va a ver muy deslumbrante. Black. Aquí está, black. Bien, esto mismo tenemos que repetir para los otros dos. Bien, aquí están nuestras tres etiquetas. Entonces ya podemos, bueno, todavía no podemos verlas, todavía falta añadirlas, ¿no? Aquí igual tenemos que utilizar dentro del panel ese método add, pero vamos a hacerlo una vez que también hayamos creado lo que es los campos de texto. Esos campos de texto va a ser donde vamos a introducir ¿no? el root, el nombre, etcétera. Entonces aquí igual les dejo este pequeño resumen de lo que es las zonas de texto. Bien, lo que vamos a hacer es crear en total 3 zonas de texto. Bien, entonces vamos a private y utilizamos y en este caso la clase textFile. Text, a ver, aquí está. Y le vamos a llenar txt, en este caso nombre, el primero, ¿no? Nombre.com. Vamos a copiar esto. De hecho, vamos a hacerlo 4 veces. Para los 4 elementos superiores, o para 3 elementos en la segunda columna, en la segunda fila, y para 1 en la primera fila. Este va a ser para introducir el nombre, este que sea para introducir el apellido, y este para introducir el root. Y este otro nos va a servir como un mensaje, ¿no? Para mostrar que, digamos, la inserción ha sido exitosa, ¿no? De este nuevo registro. Entonces vamos a denominarle confirmación. Confirmación. Listo. De la misma manera tenemos que bajar hasta acá, hasta ajustes de elementos, y ahí abajo realizar la instancia de estos campos de texto. Entonces vamos a txt nombre, a ver, nombre va a ser igual a new j text file aquí está. También, como siempre, pueden ver, ¿no? La ayuda que nos da para poder definir cómo va a ser. En este caso podemos aquí introducir esto, que es el número de columnas. Digamos que es una especie de número de caracteres, por así decirlo.
Bueno, ahí como les decía, ¿no? El constructor es un nuevo campo de texto vacío con un número específico de columnas. Un modelo por defecto es creado, inicializado e inicializa el string y lo setea a nulo. Bien, entonces vamos a, en este caso, decidir que para todos sea 25, para el nombre 25 columnas, para el apellido también que sea 25 columnas. ¿Ya? Entonces vamos a decir aquí 25 y punto y coma. Una vez de esto, bueno, aquí arriba les he dejado los otros métodos. Estos dos programas les voy a pasar esta vez, así que no se preocupen mucho por esto, van a tenerlo. Entonces vamos a utilizar lo que es, texto. Vamos a hacer, para empezar, si va a ser editable, ¿no? Este campo, porque podríamos utilizarlo solamente para mostrar mensajes, nada más. O sea que nosotros podemos mostrar en esos paneles mensajes. Pero vamos a decir que también sea editable. Entonces, set editable. Aquí está, vamos a decir que es true, ¿no? Que puede editarse este campo de texto. Luego txt nombre va a ser .set background. Vamos a establecer los dos colores, ¿no? Del fondo del texto y de las letras en sí. Entonces back, primero el de atrás. Background, vamos a decirle que sea un color gris o gris claro. O es light, aquí está light gray. Aquí está light gray. Y por último el color de las letras como tal. Set foreground. Aquí está. Y este que sea azul. Azul. Eso mismo vamos a hacer para los siguientes tres. Bien, aquí está lo que hicimos para nombre, apellido, para el root y para la confirmación, ¿no? Prácticamente todos son idénticos. Bien, ahora después de haber añadido etiqueta y el campo de texto, falta añadir un botón para que cuando apretemos el botón pueda realizarse la acción de registrar esas variables. Entonces acá abajo está bien. Vamos a añadir, en este caso, bueno, un botón es bastante sencillo, solamente lo voy a poner directo. Solamente es private jbutton, ¿no? De esa clase vamos a crear un botón, por ejemplo, que vamos a llamarle boot, o también btn, algunos le llaman, guardar, ¿vale? Igual más abajo aquí vamos a bajar en lo que es ajustes de elementos y vamos a configurar ese botón. Boot, está guardar. Vamos a primero inicializarlo. También podemos ponerle un nombre a este botón por si acaso. New j a button y string text. Que se va a llamar guardar nada más. Guardar el botón. Bien, luego de que hemos hecho esto, es momento ahora sí de añadir todos los elementos, o sea, de ubicarlos dentro del panel. Por eso vamos a utilizar lo que es add. Y solamente vamos, y ya que estamos utilizando lo que es esta configuración de grid layout, no tenemos que especificar, como les había dicho, la posición, ¿no? Si es en la fila 1, columna 3, o como en el anterior caso, diciendo un nombre, ¿no? Como norte, sur, centro, este, oeste. Solamente es por orden de llegada, ¿no? El primero que yo quiero que se muestre sería, dijimos, el root, ¿no? Entonces lab root, ahí está. El siguiente que quisiera que se muestre es el el apellido. Recuerden que esto al fin y al cabo, bueno, es como si fuera una columna hacia abajo, ¿no? Eso está en otra fila, no hay ningún problema.
siempre y cuando pongamos ese punto y coma. Este va a ser el app nombre. Y nos falta uno más que es el add, el de txt, confirmación. Y punto y coma. Nuevamente add, vamos a añadir lo que son los campos de textos, ¿no? Txt nombre o txt.ru. Txt pues, apellido, que está. ¿Qué pasó? Txt apellido, ya está. Y aquí el txt nombre. Y por último el botón. Va a ser boot guardar. Bien, con eso entonces ya tendría realizado todo. Vamos a lo que es la ventana principal. Y a ver, vamos a hacer coder. Y aquí está, no tenemos justamente eso, ¿no? El root, el apellido, el nombre, un campo de texto, otro y otro. Y lo que es el botón guardar. Cuando yo apriete guardar, entonces lo que aquí voy a escribir, digamos, el root, el apellido, no sé, y el nombre. Aprieto guardar, entonces esto tiene que guardarse en la base de datos y aquí de repente me tiene que salir un mensaje, digamos, de guardado o correcto o se ha guardado cualquier cosa, ¿no? Y si no se ha podido guardar, digamos que es algún error del tipo, o solamente que diga error, nada más, ¿vale? Bien, entonces ya tenemos esa primera parte. Lo que quedaría es, ya hemos realizado la configuración de lo que es los botones o los elementos gráficos. Entonces vamos ahora a continuar con lo que es la ventana. Bien, una cosa que me estoy olvidando es justamente la configuración del botón, ¿no? Si bien ya hemos puesto que se va a llamar esto, ¿qué es lo que pasa cuando se aprieta este botón? O sea, tiene que ocurrir alguna acción, ¿cierto? Y justamente eso es lo que se denomina un action event. O también, y también, ¿no? Action listener, ¿no? Una acción oyente, digamos. Entonces nosotros aquí tenemos que añadir lo que es a nuestro panel de consulta esa propiedad de poder estar, digamos, atento a esos disparos, a esos triggers que existen en los botones o en otros elementos que cuando el usuario los aprieta o interactúa con ellos, tienen que generar una respuesta. Entonces aquí le vamos a poner en implements lo que es action listener. Acción y listener, ¿no? Una acción oyente, digamos. Ahí está. Aquí nos bota un error que enseguida se va a solucionar una vez que creemos una variable importante que es el identificador del botón. Podríamos tener varios botones en lo que es nuestra interfaz y una de las cosas que tendríamos que hacer es identificar, digamos, ese botón de otra forma para que sea único al momento de las interacciones que tengamos. Ya, entonces aquí arriba nos lo voy a poner como un nuevo método, que es un nuevo atributo que es el que va a identificar justamente al estado de ese botón, digamos. Bueno, entonces va a ser, para empezar, de tipo estático, ¿no? Una variable de clase y va a ser de tipo string. Y vamos a llamarle guardar, ¿vale? Cuando el botón se apriete, entonces vamos a identificar a esa acción con este nombre guardar, ¿no? Eso va a ser. Bueno, vamos entonces a bajar más abajo y vamos a... ¿Dónde estás?
Es un poco más así porque es... No, aquí está bien. Vamos a poner dentro de lo que es el método constructor. Después de... Bueno, antes de haber hecho esta de partición de los elementos, aquí vamos a decir bt o bit o boot. Boot guardar. En este caso es un método, ¿no? Es set action, justamente no, darle a este botón esa propiedad de que realice, digamos, disparos, o de que envíe, o de que eh, pueda capturar o pueda iniciar, mejor dicho, ciertas acciones cuando el usuario lo presiona. Entonces, set action command, aquí está. Y vamos aquí a pasarle la variable que ya le ha pasado, ¿no? Guardar de forma automática. De esa manera es como relacionamos, ¿no?, la variable que hemos creado anteriormente con nuestro botón. Bueno, una vez realizado esto, aquí, bueno, de repente no lo he puesto. ¿Qué es esto de la acción listener? Lo voy a poner aquí arriba. Bien, eso es el acción listener. Ok. ¿Qué ha pasado acá? Private JLabel random expect. Ya aquí me equivoqué y falta eso, ¿no? A ver, ¿y esto? ¿Dónde está el error? Bien, solamente era el asterisco. Ya, una vez que nosotros ya tenemos entonces asociado a lo que es nuestro botón una variable que nos va a servir para justamente detectar, digamos, cuando se ha activado, que es guardar, vamos a implementar el método que atiende, digamos, a esa acción de apretar un botón. Ya, eso, a ver dónde la ponemos. ¿Dónde está guardar? Aquí está, acá arriba, ¿no? Justamente acá abajo entonces vamos a poner ese método que va a ser el método que, digamos, se va a activar cuando haya uno de estos, una pulsación, digamos, apretar el botón, y solamente se denomina así, action perform, ¿no? O llevar a cabo la acción, ¿no? O desenvolver la acción. Performance. Está bien. En este caso es un método, ¿no? Public voids. Pam. Vamos a requerir que nos pasen un objeto, action event. Eso se va a hacer de forma automática cuando se detecte un pulso en el botón. Perdón, es evento. Ahora sí. Y acá abajo lo primero es que vamos a crear una variable local. Le vamos a llamarle string y comando. Y va a ser igual a evento, ¿no? Lo que hemos creado. Punto. Lo que es get action command. ¿Qué será esto? A ver. String comando evento. Aquí está, es que nos la N, ¿no? Get action command. Y el error está en evento. Aquí está, ¿no? Evento, ahora sí. Get action command. ¿Cuál es el error? No se puede encontrar el símbolo. Bien, el error solamente era aquí, que es action event, como dijimos. Y ya está, ¿no? Este método va a ser el que va a atender. Entonces, ¿qué pasa cuando se aprieta el botón? Vamos aquí a preguntar. Podrían de hecho ser muchos botones, por eso es que utilizamos solamente uno de estos, un action perform, digamos. No, vamos a buscar entonces a guardar, que es este, ¿no? O sea, cuando el botón se haya apretado, este comando captura ese evento, es de tipo string, y lo va a igualar con la variable que hayas definido de activación, que es guardar.
guardar. Ya, listo.